Y continuamos enseñando acerca del rapto de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. He querido hacerlo de esta manera a propósito. Voy a tratar de usar tan solamente sus palabras, porque hemos enseñado que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es la cabeza angular en que se edifica todo el cuerpo. Nosotros somos edificados sobre ese fundamento que es Jesucristo, como el Hijo de Dios y como el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Así que no voy a ir ni a Pablo ni a Pedro. Podría ir, y lo vamos a hacer después, porque en este proceso hay muchas enseñanzas acerca a qué se refiere el Señor que os entregarán unos a otros, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. O sea, ¿qué va a hacer que un padre entregue y mate a su hijo y que un hijo mate a su padre y a su madre? O sea, yo antes entendía lo que entendía, pero cuando el Espíritu Santo me revela su palabra, de acuerdo a lo que dice su palabra y de acuerdo a lo que Él dijo en su palabra, y se me abrió el entendimiento, está todo allí. Jesús dijo en Marcos 13:23 a sus discípulos: he aquí se los he dicho todo antes. Quiere decir que está todo aquí. Y enseñamos que Jesús dijo que el Evangelio, este Evangelio del Reino, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso lo hablamos. ¿Dónde está eso? Se cumple en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi en el medio del cielo un ángel volando que tenía el Evangelio eterno del reino para predicarlo a todas las naciones, diciendo: teman a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es lo que está hablando. Dios no se confió de grupos misioneros, evangélicos, profetas y apóstoles que abundan, ¿no? Iglesias carismáticas o tremendo siervo de Dios, entre comillas, para que prediquen el evangelio. No. Él tiene un ángel reservado con el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones. De eso está hablando. No lo digo yo, no estoy interpretando algo que se me ocurre, está escrito, prácticamente lo estoy leyendo. Entonces, cuando él comienza a hablar y dice en Mateo 24 que no los engañen, vendrán en mi nombre, van a haber guerras, todo, pero no se turben, no es el fin. Entonces muchos se entregarán, los matarán, seréis aborrecidos. Eso lo vamos a enseñar después. Y luego el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Y ese es el punto en que quiero estar. Que habíamos dicho que en esta línea de principio al fin, cuando el Señor viene, porque ahí es el gran día de Dios. La Biblia lo llama por todas partes, desde Isaías, Malaquías, Sofonías, Ageo, muchísimas partes habla del gran día de Dios, del día del Señor, el gran día de nuestro Señor, la venida. O sea, ese es el día, pero hay un inicio, y el Señor, lo primero que dijo: nadie los engañe, porque van a pasar muchas cosas, y cuando pase esta hora, en el versículo 14 de Apocalipsis 6, dice que Él envía un ángel que sale de en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo. ¿Por qué? A todos. Porque Dios es justo. Él no va a hacer nada sin que haya Él dado testimonio a todo el mundo, para que no haya excusa. Entonces, en el versículo 21 dice: habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que la Biblia dice, y prefiero decir, el Señor Jesús dice que va a haber una gran tribulación. Yo no lo digo, lo dice ahí. Dice: habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, ninguna carne. Mas por causa de los escogidos. ¿Por causa de quién? Lo que dijo Pablo, que todo lo soporta por amor de los escogidos, para que ellos también alcancen salvación en Cristo Jesús con gloria eterna.
Eso lo dijo en Timoteo. Entonces, dice entonces, o sea, habrá una gran tribulación, se va a cortar los días porque nadie sería salvo. Dice entonces, si algunos dijeren, miren, aquí está el ungido, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Cristo es una palabra griega, Christos significa ungidos. O sea, dice, entonces dijeren, mira, acá está el ungido, o mira, ya está, no le crean. Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, o sea, lo que dijo el Señor aquí en el principio, mira que nadie los engañe, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y este es el asunto. Este es el problema y esto es lo dedicado y por eso estamos aquí. Por amor de los escogidos para que ellos alcancen salvación. Entonces, él dijo, porque se levantarán todo esto y engañarán, si fuese posible, aún los escogidos, ya os lo he dicho antes. Versículo 25. Así que si os dijeren, aquí está, no salgáis, porque no va a ser así como ustedes piensan. ¿Por qué? Y él lo dice, inmediatamente después de la tribulación. O sea, la tribulación va a tener un periodo y dice que después de la tribulación, no lo digo yo, está escrito, Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, o sea, inmediatamente después de la tribulación, las potencias de los cielos, las estrellas caen, todo se remueve, el cielo se oscurece, todo el mundo se dará cuenta. Por eso Jesús dijo, no, que no los engañen. Porque cuando yo venga, todos se van a dar cuenta. ¿Dónde está eso? Lo está diciendo. Pedro también lo dijo, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, dice Pedro, capítulo 2, dice, en el cual, ese día, dice, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. ¿Dónde está eso? Según de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando yo no tenía el entendimiento abierto por el Espíritu de Dios, yo pensaba que el ladrón venía en secreto y en oculto. O sea, venía así y nadie se dio cuenta. La Biblia no dice eso. Al contrario, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese día, los cielos pasarán con grande estruendo, unos truenos espectaculares, va a ser bien bullicioso. Y dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. Está escrito acá en 2 de Pedro 3:10. De manera que cuando Jesús está hablando e inmediatamente después de la gran tribulación, dice el sol, la luna, los cielos, todo se conmueve y dice, entonces aparecerá. ¿Qué va a aparecer? Aparecerá una señal. ¿En dónde? Allá, en las nubes. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán las tribus de la tierra. Quiere decir que las tribus de la tierra y toda la gente lo van a ver. Sí, porque el Señor dijo en Apocalipsis que todo ojo le verá. O sea que si el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos, se rebelan contra Dios, cuando Dios dijo que la tierra era inconmovible, que no se mueve, que tiene columnas, que tiene medidas, que tiene esquinas, que la estableció para que no se mueva. Si nosotros estamos creyendo que esto es así, que se mueva 1000 millas por kilómetros, o sea, por hora, que está inclinado a 23.4 y que su diferencia es 66.6, si nosotros creemos en esto, vamos a ser engañados. Si fuera posible, aún a los escogidos, pero tengo noticias, Dios no va a permitir nunca que sus hijos se pierdan. Jesucristo dijo, Padre, los que me diste los guardé hasta el final y ninguno se perdió, ninguno, salvo el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Aquel que su nombre no estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, lamentarán las tribus, y dice, y verán.
porque el Señor dijo, todo ojo le verá, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Señoras y señores, el rapto es en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, porque sonará trompeta, y dice, y juntarán a sus escogidos, ¿de dónde? De los 4 vientos, de las 4 esquinas de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera. Aprended la parábola. Cuando es el rapto, inmediatamente después de la tribulación, los cielos revientan, el sol se oscurece, las estrellas caen, todo se conmueve, fuego, porque la Biblia dice que esta tierra fue anegada antiguamente por agua, pero los cielos y la tierra están reservados para el fuego. H2O, que es el agua, oxígeno e hidrógeno, cuando se descomponen, es totalmente combustible, mucho más poderoso que un fuego normal. Eso está demostrado científicamente, de manera que Dios tiene el agua misma que Él creó para traer su juicio. ¿Cómo lo va a hacer? No se preocupen, que eso lo va a hacer. Estamos acá enseñando y predicando la verdad para que los escogidos de Dios estén firmes en pie. Jesús dijo, orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde está eso? También está en Apocalipsis. Vi un mar de vidrio y unos que estaban parados en pie. Porque ese mar de vidrio dice que tenía fuego. Eso va a ser un mar de vidrio. ¿Dónde está eso? Para la próxima enseñanza, porque estamos hablando solamente del rapto. ¿Cuándo va a ser rapto? Allí, como está escrito en el versículo 31. En boca de 2 testimonios constará toda palabra. Marcos capítulo 13 dice, versículo, vamos a leer desde el versículo, bueno, la misma historia. El Señor habla, le pregunta cuándo será estas cosas, les dice en el versículo 5 de Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, en el versículo 5 les dice, mirad que nadie los engañe. Y ahí empieza de nuevo las señales de las guerras. Cuando oigan rumores de guerra, se levantará la nación. Mirad por vosotros mismos, porque se entregarán los concilios. Es necesario, ahí lo dice de nuevo, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Vuelve a decir lo mismo. Es necesario que el evangelio sea predicado antes. ¿Quién lo va a hacer? El ángel que Dios ordenó en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. No lo digo yo, está escrito. Si quiere discutir, no tengo ningún problema, yo no lo voy a hacer. Simplemente yo me sujeto a lo que está aquí. Dice, pero cuando os trajeren para entregarlos, no se preocupen de lo que habrán de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. Va a llegar un momento en que este engaño, y va a suceder algo en el mundo, en los gobiernos mundiales y en este periodo del anticristo, que va a producir algo genéticamente, mentalmente, un control mental y genético. No sé si va a ser por vacunas o no, porque si están creyendo ustedes que van a tener un sellito así como todo el mundo ya sabe que es, no va a ser tan simple. Jesús dijo, si fuese posible a los escogidos. El engaño es mucho más sutil que eso, que cree que va a ser una barrita o acá una marca 666. Oh, eso no. No es tan simple. Porque ese engaño, ese gobierno mundial va a producir tantas cosas que la mamá va a matar a su hijo, el hijo de la mamá y de los padres. ¿Qué cosa va a pasar? Que los padres van a matar a sus propios hijos y los hijos... ¿Qué es lo que va a suceder en las mentes de la gente, en la genética de la gente? Que una madre va a matar a sus hijos. O sea, eso no es natural. Una madre yo prefiero morirme, pero no matar a mis hijos. Que mis hijos, no, eso no puede ser. Pero la Biblia dice que eso va a suceder. De manera que, ¿cuándo es el rapto? Lo leímos en Mateo 13. Jesús dijo, no los engañen, van a haber guerra, rumores de guerra, se entregarán. Los entregarán, los matarán. Jesús dijo, va a llegar la hora cuando los maten van a pensar que están haciendo algo bueno. No lo dije yo, lo dijo el Señor.
El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Dónde está eso? Marcos capítulo 13, versículo 12. Y a veces la gente lee en las noticias que dice: madre desnaturalizada mata a sus hijos. Oh, estamos en los últimos tiempos. No. No. Eso es una excepción, un caso aislado. Cuando esto venga, esto tiene otra connotación mucho mayor. Esas son unas señales que el Señor dijo. Ahora, quiero llegar al versículo donde está dando todos los pasos. Dice: cuando veáis la abominación desoladora, luego habla de eso, ¿no? ¿En qué contexto habla eso? Cuando los madres van a matar a sus hijos y los hijos a los padres los matarán. Dice: cuando veáis la abominación desoladora. Y bueno, muchos sabemos de quién es el anticristo. Yo no lo sé porque no se me ha sido revelado. Yo no puedo hablar lo que no entiendo. No sé esta parte. Pero sí sé que hay una abominación desoladora que está ligada con el anticristo. En Tesalonicenses dice que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía del hijo de perdición. O sea, Jesús no viene, porque está hablando en primera Tesalonicenses de la venida del Señor. Dice que nadie los engañe, porque no va a venir sin que antes venga el hijo de perdición. O sea, definitivamente hay un hijo de perdición, un anticristo y todo. Y acá habla de la abominación, debe ser de él. Ahora, pero ese no es el punto. El punto está que existen todas estas señales. Y en el versículo 20 vuelve a decir lo mismo, lo que decía en Mateo: si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, repito, que Él escogió, acortó aquellos días. Vuelve a hablar de los escogidos y que Él acorta esos días, porque si no nadie podría ser salvo. Entonces dice que otra vez se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Volvemos otra vez, aún a los escogidos. ¿Qué cosa? Un engaño. Ese engaño va a hacer que la gente se mate a sus hijos. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo? Que todos nos van a aborrecer. ¿Qué es lo que van a tener ellos que no tenemos nosotros, que ellos van a aborrecernos? Dice, versículo 23: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: se los he dicho todo antes. Hay que creer eso, lo dijo todo. Entonces, después que dijo eso, dice: en aquellos días. ¿En cuál días? En todo lo que está pasando. En aquellos días, después de aquella tribulación. ¿Cuándo? Después. ¿Dónde dice eso? Marcos capítulo 13, versículo 24. En Mateo decía: inmediatamente después de la tribulación es que Jesús viene. Y dice, aparece la señal, las potencias se conmueven, caen las estrellas, todo revienta, ven la nube con el Señor y manda a sus ángeles a recoger. Ese es el rapto. En Marcos capítulo 13 dice lo mismo: en aquellos días después de aquella tribulación. ¿De cuál tribulación? Hay algunos que quisieran cambiar esta palabra, pero la verdad que no se la recomiendo. No se las recomiendo. Les recomiendo que se sujeten, porque justamente Dios está enseñando esto porque Él nos quiere librar de las cosas que vendrán y de estar en pie. No escondido, sino en pie, porque cuando Él venga, y dice Pedro que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, pero que va a ser manifestada. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga. Y dice que nuestra fe va a ser probada por fuego. Así que cuando Jesucristo venga, dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fue bautizado. ¿De qué está hablando? ¿Una fe, una burbuja? No, está hablando de nosotros, que estemos en pie cuando Él venga, así como Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron en el fuego, pero el fuego no los tocó. ¿Por qué? Porque había un cuarto con ellos que se movía y ni siquiera el olor tenían.
Eso se va a cumplir en los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Es el pueblo escogido, adquirido, real sacerdocio, nación santa, lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Los que son santos, llamados a ser santos. Iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pablo dijo, para presentársela como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué? Porque ninguna cosa inmunda entra en el reino de los cielos. Cielos y tierra pasarán, pero eso se cumple. Ningún fornicario, ningún hechicero, ningún adúltero, ningún idólatra, ningún afeminado, ninguno que se echa con varones, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dijo el Señor, y eso se va a cumplir. Y por amor Dios está dando esa palabra para decirte que si tú estás practicando el pecado, estás muerto y tu destino está preparado. No quiere Dios que perezcas, porque no es la voluntad de Dios que perezca. Dice la Biblia de Dios, porque es bueno y agradable que todos los hombres sean salvos. Esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pregunta a los que me escuchan, ¿qué dice? ¿Cuántos están bajo el maligno? El mundo entero. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo. Aquel que engaña. Entonces, ¿cuándo es el rapto? En aquellos días, después de aquella tribulación, otra vez el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces, ese es el rapto. ¿Dónde está el rapto? Marcos 13, 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos. Si los hijos de Dios que son lavados con la sangre de Jesús, llamados a ser santos, redimidos por la sangre de Jesucristo, no son estos escogidos, entonces no tengo nada que decir con nadie, no tengo nada más que hablar. Me callaría y estaría sentado hasta que el Señor venga. Pero si estos escogidos son quienes son, entonces el rapto es el Marcos capítulo 3, versículo 27. Entonces enviará sus ángeles. O sea, hay unos entonces, empezando el 21, entonces si algunos dijere, porque se levantarán falsos cristos, mirad, se los he dicho todo, porque en aquellos días después, entonces los cielos se conmueven, entonces verán al Hijo de Dios, entonces lo verán que vienen las nubes, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo de la tierra hasta el extremo del cielo. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ya hablamos la otra vez acerca de esa enseñanza. Si te interesa lo que estamos hablando, suscríbete para que veas todas las enseñanzas. Dice la Biblia, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta un extremo del cielo. El cielo tiene extremos, tiene fundamentos y tiene columnas. Ya lo enseñamos. Así que, confirmación de la palabra de Dios. Lucas, tercera confirmación. Capítulo 21, versículo 16, dice, mas seréis entregados. Está hablando de la misma respuesta que dio de cuándo serán estas señales. Está en Lucas capítulo 21. Y mientras da la respuesta, en ese proceso, está en la parte que dice, mas ustedes serán entregados aún por vuestros padres. Yo estoy completamente seguro que mi madre prefiere morirse, ella está en el cielo. Mi madre prefería morirse que entregarme a la muerte. Yo la conocía a ella. Pero dice, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Que seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La Biblia dice en Apocalipsis, estos son los que guardan los mandamientos y los que retienen el testimonio de Jesucristo.
Pero esta es una buena noticia. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ni uno. Ninguno. Y así como creo con todo mi corazón que lo que Dios dice en su palabra es verdad, también esto es verdad, que ningún cabello de los escogidos de Dios va a morir y a perecer. Él lo dijo y tenemos con qué aferrarnos en su palabra. ¿Qué estamos hablando? Lo que estamos hablando en este día es de que el Señor Jesucristo, que Él es el que tiene en sí mismo corporalmente toda la plenitud de la divinidad, que Dios se hizo carne, y este es un misterio, tiene la respuesta de todas las preguntas de todos sus hijos. Una vez cuando Él estaba enseñando junto al mar, se apartó de la orilla del mar, la gente, había una multitud, les enseñaba, y los discípulos, después que Él terminó, aparte, siempre esa parte, le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas a la gente por parábolas y no les dices las cosas tal y cual son? Y Jesucristo le responde y le dice: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a ellos no. Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque tapan y cierran sus ojos para no ver y sus oídos para no escuchar. Quiere decir que Dios discrimina, Dios hace acepción de personas. No sé, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. No ruego por el mundo, Padre, sino por los que me diste, porque tuyos son. De manera que el propósito de este encargo, de este servidor de Jesucristo, es de pregonar su palabra tal y cual está escrita y no como la quiero que se me imagine, como aquel sensual que no tendría el espíritu, que por los 1830 vino con una doctrina media rara, donde yo puedo mostrar muchísimas palabras, pero me estoy sujetando solamente a las palabras de Jesús, porque Pablo dijo: si alguno enseña otras cosas y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la santidad, a la devoción, a la consagración, está envanecido y no sabe nada. Porque el fundamento de Dios está firme y tiene este sello, que Dios conoce quiénes son suyos, y los que son suyos tienen que estar apartados de iniquidad. Ese es el sello de Dios. Todo aquel que ama a Dios dice, y este es el amor de Dios, que guardéis mis mandamientos, y los mandamientos de Dios no son gravosos. Muchísima gente, muchísimo pueblo de Dios que no conoce los mandamientos de Dios, que Dios mismo, no Moisés, Dios mismo los escribió con su dedo en las tablas de piedra, y Él dijo: estos son mis mandamientos eternos. Son 10 mandamientos que Dios con su dedo los escribió en la piedra. Quiero concluir diciendo que Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que está en Mateo, en Marcos y Lucas, de la venida, de las cosas que vendrán, quiero que sepan que en Apocalipsis está todo allí confirmado. Los famosos 7, el libro que estaba cerrado y que tenía 7 sellos, y que el apóstol lloraba y lloraba porque no se halló a ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de tocar, ni siquiera de mirar el libro y mucho menos de abrirlo. No se encontró a nadie y él lloraba mucho, pero un anciano le dijo: no llores, porque aquí que el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, venció para desatar y abrir los sellos, y empieza con los famosos sellos del Apocalipsis. Abrió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y en el sexto se detiene un buen rato, explica muchas cosas, y viene el séptimo y empiezan muchas otras cosas. Quiero decirles y adelantarles que todo lo que está en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, que son las señales y las cosas que van a pasar, Jesús lo dijo: se los he dicho todo antes. Quiero decirles que está todo en Apocalipsis.
y lo que yo había escuchado y hasta enseñado estaba equivocado. Mi teología estaba, como me dijo el Señor, toda equivocada. Toda. Cuando el Señor, hay muchos que dicen, estamos en el tercer, ¿cómo dicen? En el tercer jinete. No, que estamos en el cuarto. No, que la inflación, no, que las guerras. Quiero que sepan que todavía no estamos ni en el primero, ni en el primer sello. Porque eso va a ser una secuencia una tras otra. Porque el primero es uno que sale en caballo blanco y se le dio un arco y salió para vencer. Ese salió para conquistar. Ese caballo todavía no ha salido. Porque cuando salga ese caballo, el segundo, el tercero, el cuarto caballo no va a parar. Va a ser como dolores de parto, dijo el Señor. Cuando una mujer empieza a tener dolores, empieza el dolor y el dolor no para. Si no, pregunten a cualquier mujer, cuando ya empieza un dolor de parto y empieza, eso no para hasta que salga el niño. Y eso es así. Cuando empieza el caballo blanco, el 1, eso no para hasta el final. No sé quién se inventó eso de que esas dispensaciones de que no, que eso ya pasó en el otro año y había una interpretación. Eso fue en el año 70 con Tito, que fue y destruyó el templo, y esa fue la tribulación. Y los sensuales que no tienen el espíritu, que han causado una división en la iglesia y han inventado un montón de doctrinas y no se han sujetado a lo que dijo el Señor Jesucristo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que tienen muchísima posibilidad de ser engañados. Una cosa las voy a dejar como simplemente como algo aparte, cerrando esta conclusión. Hay alguien que me dijo, pero ¿por qué no dice directamente que la iglesia va a pasar la tribulación? Pero dilo directamente. A ver, el pueblo de Israel estuvo cuando vinieron las 10 plagas. Sí. ¿A Daniel lo metieron en el foso de los leones? Sí. ¿Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron al horno de fuego? Sí. Bueno, les dejo esto entre comillas. No tiene nada que ver con el asunto y a la vez tiene que ver mucho con el asunto. Les voy a informar, esto es, todo lo que enseño está aquí, no me aparto de aquí. La palabra de Dios dice que no te avergüences, sino como un obrero fiel que usa, define, raya, traza y divide la palabra de verdad como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que me procure presentar delante de Dios aprobado, como obrero de que no tiene que avergonzarse. Yo tengo la responsabilidad, soy responsable delante de Dios por lo que he enseñado y estoy enseñando, pero ustedes son responsables de lo que escuchan, porque el Señor dijo, mirad cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le ha quitado. ¿En qué momento dijo eso? Eso lo dijo antes, después de decir que no había nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse y de salir a la luz. Por tanto, mirad cómo oís, porque todo aquel que tiene se le va a dar más. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Lo que Él estaba diciendo es que si tú no crees lo elemental de lo que Él dijo, estás en un grande margen de posibilidades de que ya estés engañado. Porque si no crees lo que Él dijo, entonces no hay esperanza. Así que te recomiendo que te humilles y pongas toda tu teología y todo lo que enseñaste y te concentres a su palabra tal y cual dijo, porque Él es poderoso para librarnos de toda especie de mal. Él es todopoderoso. A Él no se le olvidó el detalle de que sus hijos puedan escuchar su voz y sus ovejas puedan escuchar su voz. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. ¿Ustedes creen que se le va a pasar un detalle grandísimo a Dios de que nosotros podamos entender su palabra y su voz? El problema está de que a mayor pecado, mayor ceguera. Por eso Pablo dijo a Tito,
Pablo, apóstol de Jesucristo, dice según el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios es según la santidad, según la piedad. A mayor santidad, mayor consagración, más iluminación. A mayor pecado, menos entendimiento. Más pecado, más ceguera. Total pecado, ceguera total. Entonces, voy a hacer un paréntesis y voy a dejar esto para que lo investiguen. Acá está el famoso Team 1, 2, 3, 4, 5 hombres que fundaron la NASA. ¿Les suena familiar la NASA? Eso que paran sacando ahí unas fotos lindas ahí de las galaxias que hay por ahí, de colores. Espectaculares las fotos. Ahora, ¿quiénes son estos señores? Esto se lo doy de tarea para que investiguen quién es la NASA. 5 hombres. Número 1, Jack Whiteside Parson. Número 1, es un ocultista de magia negra satanista, cabeza del Templo Oriental de California, de la logia Ágape. Número 2, Aleister Crowley, un masón de grado 33, líder del Templo Orientis, Black Magician, o sea, un mago de magia negra, satanista, de la bestia 666. Número 3, L. Ron Hubbard, Mass Mind Controller, o sea, un experto en control mental de masas, también satanista, mago de magia negra, fundador de nada más ni nada menos que la iglesia de la Scientology, esa que pertenece orgullosamente Tom Cruise y casi todos los artistas de Hollywood. Número 4, Werner von Braun, ex nazi, director alemán de los famosos cohetes B-2, que es un programa que tenía Hitler en la Segunda Guerra Mundial y que fue reclutado por la operación Paperclip, donde Estados Unidos, sin contar con el Congreso de la aprobación, trae un montón de científicos a Estados Unidos en la operación Paperclip. Y número 4, nada más ni nada menos que Walt Disney, ocultista, experto en control de masa mental, también mago de magia negra, Illuminati y pedófilo. Para las personas que no saben lo que es pedófilo, son los que abusan sexualmente los niños. ¿Dónde está eso? Eso es récord público, solamente que hay que buscarlo. Los medios de comunicación jamás te lo van a decir, por si acaso. La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada de mí. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Solamente estoy citando las escrituras. Si tú quieres creerlo, lo crees. Pero este es el famoso The Complete NASA Dream Team, o sea, un equipo de ensueño. Y ese equipo de ensueño es el que nos ha hecho creer, bueno, yo estuve igual, pero Dios me abrió el entendimiento. Estaba enseñando por 200 pasajes de las Escrituras cómo es el cosmos de Dios, tal y cual lo dijo. Cuando Él acabó su obra, la acabó. Por eso es que cuando trajo el diluvio, no volvió a crear animales otra vez de la tierra, ni a los hombres otra vez, ni a los pájaros del agua. Cuando Él acabó, acabó. Por eso que tuvo que guardar de 2 en 2 para volver a llenar la tierra. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo se cumple. Cuando Él acabó su obra, los ejércitos del cielo, la tierra y el mar y todo lo que era, acabó. No existen estrellas y estrellas multiplicando. Marte, Venus, Júpiter, que por cierto tienen los nombres de los dioses griegos, y quiero decirte que la Biblia habla de los signos del zodíaco, de la Osa, el Orión, la Pléyades, es la creación que Dios hizo y que Satanás lo ha tomado para él. La Biblia habla de los 12 signos del zodíaco, que es el Mazarot, que es las Pléyades y las constelaciones. Dios creó los cielos tal y cual dijo, la lumbrera mayor, la menor, para que iluminen, y las estrellas para que iluminen, porque a Él le gustó la luz. Y Él expandió las aguas, hizo una expansión y las colocó allí. O sea,
En otras palabras, cuando Jesús dijo, y Pablo también dijo, que los sabios de este mundo se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, y que los príncipes de este mundo no conocieron la verdad de Dios, por cuanto no conocieron a Dios por la misma sabiduría de Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Por cierto, Pitágoras vivió 500 años antes de que Jesús comenzara a caminar en la tierra. Él sabía lo que estaba hablando. Pablo sabía de esta filosofía. Se dice que Pitágoras fue el primer masón. Y por cierto, para los que tienen oídos para oír, no sé cuántos han escuchado que los masones tienen un secreto famoso. Hace muchos años que yo estaba atrás de ¿cuál será ese secreto? ¿Cuál será ese secreto? Y yo pensaba que el secreto famoso de los masones es que no se lo revelan hasta que solamente llegan al grado 33. Porque ni los mismos que están abajo saben. ¿Qué será este secreto tan grande? Que por cierto es verdad, porque el Espíritu Santo nos lo revela. Dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. El Espíritu de Dios escudriña todo aún lo profundo de Dios. ¿Cómo no nos va a revelar lo otro? Nos lo reveló. Tenemos el secreto famoso de los masones, que yo pensaba que era muchas cosas. Entre ellas yo pensaba, no, que ellos dicen que no adoran a Dios verdadero, sino a Lucifer, que ese es su Dios. Sí, y pensaba que era ese su famoso secreto y creía que ya tenía la revelación del tremendo secreto de los masones. Pero quiero que sepas que el secreto de los masones es real, que si te lo digo sin anestesia te vas a confundir, te vas a bloquear, aunque es cierto ese secreto, no es fácil de digerirlo. Aún los mismos masones no se lo dicen a los otros hasta que llegan a un nivel. Ese secreto es real. Dios nos lo reveló. Para el que tenga oídos se lo voy a decir. El secreto de los masones es real y te lo voy a decir de esta manera. Está acá. Lo que Dios dijo en Génesis capítulo 1 es exactamente como son las cosas. Ellos lo saben, ellos se burlan, inventaron las Naciones Unidas, hicieron esta banderita con unas flores de olivo rodeando, pero ¿dónde está la Antártida? No veo la Antártida. Crearon las Naciones Unidas, crearon la NASA con estos angelitos, y en el mismo año crearon el Tratado de la Antártida. Acá está la Antártida, se supone. Marco Polo dio 60,000 vueltas, o 60,000 millas, perdón. 3 vueltas dio James Cook, Marco Polo en el 1400 también. Nunca pudieron pasar la Antártida, nunca. Lo que hicieron fue dar vueltas y vueltas de este a oeste. Y la NASA la fundaron en el mismo año que fundaron el Tratado del Antártico, donde dice que nadie puede ir más allá del paralelo 60. De manera que, para terminar, quiero resumir diciendo, ¿qué clase de engaño está sucediendo ya? Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo está escrito. ¿Qué clase de engaño va a ser? Que si fuese posible, dijo el Señor Jesús, aún a los escogidos. Dios tuvo misericordia de este servidor, que era un escogido, pero por la bendita misericordia de Dios me abrió el entendimiento y me libertó del pecado. Ay, hermano, pero eso ya sabemos que Jesús murió por nuestro pecado. No me entiendes. No me entiendes. Lo que te quiero decir es de que el que está en Dios no peca. Wow, pero todos pecamos. Abogado tenemos. Si confesamos, Él es justo para limpiarnos. Sí. Pero eso fue una excepción. La Biblia dice, si alguno hubiera pecado, ¿dónde está? Uy, ahí hay uno. Abogado tenemos, gloria a Dios por eso. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque peca desde el principio, y que el mundo entero está bajo el maligno. Solamente cuando Dios me redime y me hace nacer de nuevo, y que yo ya no peco, pero no peco porque ya no puedo tocar. No peco porque ya no puedo pecar. Porque la simiente de Dios permanece en mí y no puedo pecar.
Eso es lo que es nacer de nuevo. Entonces, Dios mío, ¿significa que si yo un cristiano que echó fuera demonios, hablaba lenguas y todo eso, yo estaba perdido? Sí. Ay, Dios mío, o sea que tú no vas a negociar. No. Lo que él dijo es lo que es. Por eso Pablo decía, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también alcancen salvación con Jesucristo para gloria eterna. Por eso estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque nada inmundo va a entrar en el cielo. Flash. Nada inmundo. O sea, los mentirosos no entran. Pero si te arrepientes a la última hora, ¿y quién garantiza si Dios te va a conceder esa misericordia? Por eso, para terminar, voy a leer un pasaje donde está Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo esta parte que dice, el Señor me habló con esto y fue una bendición para mí, le dice a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? A la verdad. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, dice, para conocer la verdad. ¿Cuál verdad? De que el mundo entero está bajo el maligno. Que si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Que el que no se niega a sí mismo, toma su cruz, no puede ser mi discípulo. O sea, todo eso es la verdad. Que cuando tú encuentras el reino de Dios, vendes todo y compras eso. Ese es el reino de Dios. Si tú supieras lo que es el reino de Dios, mira, venderías todo, comprarías ese campo y lo agarrarías. Lo que pasa es que no hemos entendido qué es lo que Dios nos está ofreciendo y qué es lo que puede pasar si no tenemos eso. Y dicen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. ¿Dónde está esto? Según Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Cierro diciendo esto: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y estas escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Pero hemos hablado y enseñado ya lo que dijo Jesucristo. Nos vemos hasta la próxima.